En la iglesia y vemos gente infiltrada en la iglesia que se llaman cristianos y que están engañando a muchos. Y hoy día estamos viviendo en ese tiempo, pero también vemos afuera en el mundo la moralidad es totalmente algo que ya no es relevante, no importa y los cristianos a veces guardamos silencio en eso y no hablamos lo que debemos hablar. Entonces aquí este Salomón le va a dar instrucciones a este joven, a este hijo. Como dijimos, de tantas mujeres que Salomón tuvo, ¿cuántos hijos se mencionan? Uno solo. Y lamentablemente lo que él está enseñando no lo vivió. Hay tres cosas que luchan contra usted y contra mí todo el tiempo. El mundo, la carne y el diablo. Todo el tiempo. Y lo único que ellos quieren es derrotarnos y derrotarnos, es lo que ellos quieren. Por esa razón es importante que entendamos que necesitamos la sabiduría de Dios para poder mantenernos fuera de ese poder. Necesitamos la sabiduría de Dios y aquí Salomón habla acerca de esto. Va a hablar de estas personas que están dispuestas a seducir, ya lo miramos en el capítulo 1, a los jóvenes. Y hoy día el mundo está cada día más seductor, ofrece mucho más placer, es inmediato y rápido. Ofrece muchas cosas que nuestra carne desea o anhela, pero no de la manera correcta, sino de la manera incorrecta. Y ahí es donde uno debe tener cuidado. Porque si fuera algo feo, yo no sé, ¿a quién le gusta el mondongo aquí? Le invitan a comer a su casa, a mí me gusta. Pero yo sé que hay algunos que no, porque por el aspecto. ¿Ya? Y si yo le digo, vea, venga a mi casa y te pongo un plato de mondongo, usted lo resiste. Pero si le pongo un filete, ya la cosa es diferente. Wow, y lo pongo a 3/4 cocido ahí, que lo corte como si fuera mantequilla. Bueno, eso es lo que hace el mundo. No te va a ofrecer mondongo, te va a ofrecer filete. ¿Ya? Te va a ofrecer eso. Y si no estamos firmes en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, si no conocemos la Escritura, vamos a caer. Vamos a caer. Por eso es importante conocer la Biblia. Segundo, obedecer la Biblia. Porque una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla. Porque cuando vivimos la Biblia, entonces nos hacemos maduros. Por el uso, dice el libro de Hebreos, es que nos vamos volviendo maduros, tomando la palabra de Dios. Entonces, fíjate, comienza aquí los primeros versículos, 5 versículos vamos a leer para iniciar. Hijo mío, si recibieras mis palabras,
Generalmente esto se lee como que si él estuviera hablando a un hijo. Hay un texto, unos rabinos que traducían esto sin esa coma, en donde decían, si vas a ser hijo mío, entonces tienes que obedecer mis palabras, vas a recibir mis palabras, si realmente eres hijo mío. Pero aquí dice, hijo mío, pongamos en la idea de que se está hablando a su hijo. Pero también póngase la idea que si usted va a ser un hijo de Dios, usted tiene que aprender a recibir las palabras de Dios. El verdadero hijo siempre va a escuchar a su padre. Y es aquí dice, hijo mío, si recibieran mis palabras y mis mandamientos, mis ordenanzas, mis preceptos, esta es la palabra aquí, mandamientos, dice, guardar dentro de ti. Entonces, aquí hay un principio, y el principio es que la sabiduría que Dios nos ofrece debe ser aceptada, no rechazada. Hay gente que rechaza. La sabiduría debe ser atesorada, no menospreciada. Y la sabiduría para nosotros está en Cristo y en su palabra. Entonces, cuando una iglesia, un cristiano no atesora, ni acapara, ni recibe la palabra de Dios, ni le da la importancia que debe tener, entonces debería preguntarse si realmente es hijo o no. El verdadero hijo va a atesorar, va a anhelar, va a desear los preceptos, los va a buscar y va a hablar acerca de esto. Aquí, que no es un asunto solo de leer un versículo y ya, no, sino va a hablar de ir y profundizar, de estar atento, con el oído y con un corazón humilde, para poder recibir lo que Dios tiene. Porque es ahí donde está el asunto. Entonces, no es algo que se debe menospreciar. Acuérdense, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis a Apocalipsis. Si inclinares tu corazón a la prudencia, fíjense, aquí hay algo que debe hacer el hombre. Dios no te va a llevar a inclinar el corazón, tú debes inclinar tu corazón. Es el oído atento, el corazón humilde. Cuando usted muestra eso, usted está mostrando que hay compromiso. El hombre, la mujer que hace su oído, abre su corazón, humilde y escucha. Son características de una persona que está realmente comprometida. Si clamares a inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjese, aquí hay un trabajo de por medio en esto. Si haces esto, si la buscas, si la atesoras, si escarbas, no es algo que es fácil. No es algo que es fácil, sino que es algo que debemos ser intencionales en hacerlo. Cada día, escudriñar. Fíjate aquí, entonces Salomón le habla a su hijo y le instruye. Y le dice, camina en sabiduría, primer capítulo. Y ahora le dice, recibe mis palabras. Si estás caminando en sabiduría, vas a recibir las palabras, pero también las vas a guardar. Y la idea de guardar es poner en práctica. Esa es la idea aquí. O sea, la sabiduría no va a ser nunca de beneficio, si no la recibes y la atesoras. Es como nos pasa a nosotros, los hombres, ¿verdad? Compramos algo y tenemos el manual para hacerlo funcional. Pero no, nosotros no necesitamos manual. ¿Ya? Un hombre que se respete no va a armar un mueble con el manual. ¿Ya? Aunque le sobren piezas. Y la tele no la va a poner, no va así, va. Pero el problema es que a veces en el manual hay detalles que nosotros perdemos dentro de las cosas que podemos sacarle mayor provecho a eso. Y solamente estamos viendo canales normales en vez de poder ver HD o HK4, no sé, en la tecnología en que vayan ahora. Si tuviéramos el manual y lo aplicáramos, lo leyéramos y lo aplicáramos. O sea, el asunto no es solamente leer, el asunto es no solamente tenerlo, el asunto es aplicarlo, ponerlo en la práctica. Y fíjate, aquí dice que debe haber una búsqueda. O sea, la búsqueda no está desvinculada de la sabiduría. El que busca a Dios, lo encontró. Es el principio.
Ninguna persona que no haya buscado a Dios no lo ha encontrado. Y esto es, tenemos que ponernos en eso. Tenemos que ponernos a deliberadamente buscar. Dejar de especular y comenzar a buscar y atesorar estas enseñanzas. Fíjate que habla de aceptar, de recibir. La misma idea es acumular. O sea, nunca es suficiente la palabra de Dios. En el sentido de que yo ya lo sé, ya estoy a un nivel ya que voy a reventar. No. Porque entre más metes en tu corazón, más tienes para sacar de ese tesoro. Siempre metes y siempre sacas. Y eso es lo que debemos nosotros como cristianos anhelar. Mis mandamientos guardar, dice, dentro de ti. O sea, esa es la intención de Dios, que nosotros hagamos esto. Que guardemos sus mandamientos. O sea, Dios dice, ahí está mi sabiduría, ahí está. Los pastores hemos sido llamados para enseñar, para hacer crecer el cuerpo a las personas que asisten. Pero responsabilidad de cada uno es tomar la palabra y hacerla nuestra. Entonces cuando la gente dice, él está ahí en una iglesia donde ese pastor es falso maestro. Bueno, él tiene su responsabilidad y él va a tener que dar cuenta al Señor. Pero las personas que están sentadas ahí también tienen su responsabilidad de tomar la palabra de Dios y ver si realmente es o no. Atesorarla para ellos lo que es. Mantenerla en su corazón, aplicarla en su vida. Y cuando lo que se está diciendo no es correcto, entonces debe comenzar a pensar en dónde está. Por eso yo guarda mis mandamientos. Y tiene que ser no solamente aquí, sino en el corazón. La idea es que sea como un hijo obediente y cariñoso hacia su padre. No como que, ok, me tocó, tengo que hacerlo. Cuando solamente está aquí y no aquí, a veces esa instrucción es pesada. Pero cuando eso está aquí, no hay ninguna instrucción pesada. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos, dice. No son pesados. Para aquellos que pasaron de aquí a aquí. Pasaron de la teoría a la práctica, a vivirlo. Y ahí es donde está la diferencia. Y esto es lo que este hombre le está diciendo a este joven. Ten tu palabra o ten la palabra de Dios en tu corazón. Porque es desde ahí donde va a orar. Desde el corazón. Y cuando está en el corazón, tú vas a responder obedientemente. No tenemos que estar inventando hacer cosas para que la gente haga, sino la gente va a responder libremente cuando la palabra de Dios está en su corazón. Porque desea, ama y quiere obedecer. Y quiere hacer lo que el Señor le está llamando a hacer. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Otra vez, habla de esfuerzo. Nadie dijo que iba a ser fácil vivir la vida cristiana. Nadie dijo eso. El error hoy día es eso, es tratar de pensar de que la vida cristiana es un jardín de flores lindo, donde no hay espinas, donde no hay problemas. No, hay esfuerzo. Debe aplicar su corazón, debe poner su corazón. Sobre todo si quiere crecer y madurar, eso no va a producir por accidente. Eso no va a producir si usted viene todos los días aquí, si usted no lo aplica, si usted no lo vive. Eso no va a producirse si usted está haciendo obras sociales todo el tiempo. Si usted no aplica y toma la palabra de Dios y la vive, si no obedece. Porque si no, no tiene sentido. Esta es la sabiduría. La sabiduría te va a llevar a tener discernimiento, comprensión. ¿Para qué debes hacer? ¿Qué debes buscar? La sabiduría que Dios te da es suficiente para que no seas manipulado ni coaccionado a hacer algo. Por eso debe ser buscada. Dice aquí, como la plata, como esos tesoros escondidos. Entonces, oídos abiertos, corazón o mente abierta para escuchar siempre la palabra de Dios. No solamente así mirando,
sino tener su Biblia. Y mirar si lo que se está enseñando está en acuerdo a lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Como un oidor atento. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Y lo que nosotros queremos de nuestros hijos, ya que no sean habladores compulsivos, sino que más bien sean oidores atentos. Va a llegar su momento cuando hablen, pero a veces uno tiene que decir, silencio, estoy hablando. El burro mayor, guarde silencio. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Porque a veces nosotros siempre estamos hablando y cuestionando todo aquí. Entonces vea, ¿qué nos dice hoy día la ciencia? Entre comillas, ciencia. Para mí la psicología no es una ciencia, ¿ya? Propiamente. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que entre más usted se desahogue, más beneficio tiene. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Al contrario, mientras más se escuche el consejo de Dios. Pero hoy día la gente, ay, vaya y hable con él. Yo lo escucho gratis. O sea, les ahorro 50,000 colones. Si ustedes pagan ahí a un profesional. Pero cuando lo importante es que usted escuche el consejo de Dios. Lo que Dios tiene en su palabra. El consejo sabio de otros hombres y mujeres de Dios. No llegar al lugar a desahogarse y no escucha nada y dice, ok, vuelva mañana para tratar con ese asunto que vimos ahí de su abuelita que cuando le dio su nalgada. Yo creo que eso está haciendo el efecto en todo esto, el problema que usted tiene hoy. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Todas las cosas son nuevas para los que están en Cristo Jesús. Ah, es que tiene algún trauma. ¿Qué dice la Biblia? Dice, son nuevas todas las cosas. Todo. El asunto es que no hemos aprendido a escuchar a Dios y seguimos arrastrando lo pasado. Y no entendemos que Dios ya nos ha liberado, que Dios ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Entonces recibe, atesora, inclina, aplica. Fíjate, todo esto tiene que ver con lo que debemos hacer. ¿Y qué va a expresar eso? Devoción. Es lo que está expresando. Inclina tu corazón a la prudencia. Y aquí habla del cuerpo. Retener. Mente, cuerpo. Antiguamente, cuando los alumnos iban a recibir enseñanza, se ponían de pie. ¿Ya? Y el maestro se sentaba. Aquí es al revés. Pero para que estuvieran ahí, pendientes. Pendientes en eso. No estuvieran ahí. Y gracias a Dios que estas sillas no son tan cómodas. Imagínense sillas cómodas. Hay alguna iglesia donde tienen butacas. Están como en cine y comienza a acomodar, siguen para atrás, ponen su vaso de fresco y al otro lado y ahí están. Y de repente, puras setas, todos durmiendo. Pero antiguamente no, tenía que ver con el cuerpo, tenía que ver con la retención, la capacidad de poder retener. Y a veces lo hacían de esa manera, de pie. Cuando había un rey que se ponía de pie cuando algún sabio venía a hablarle. Tenía un escribiente, un escribano, que escribía todo lo que ese hombre le decía a este rey. Y este rey siempre permanecía de pie cuando él hablaba. Después tomaba todo lo que este hombre había escrito y lo comenzaba a leer en voz alta. Comenzaba a memorizarlo. Era la forma de él aprender lo que este sabio le decía. Y tiene que ver mucho. Fíjese, aquí habla de buscar cómo se busca la plata, cómo se extrae, con esa misma intención. ¿Con qué intención buscaban los hombres oro o plata? Porque ellos querían riqueza. Pensaban que eso era de valor. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque ahí hay verdadera riqueza. Si solamente mi búsqueda es el dinero, entonces estoy perdiendo tiempo. Si mi objetivo en mi vida es solamente hacerme rico, estoy perdiendo el tiempo. Aquí habla de que el hombre debe buscar fervientemente la sabiduría de Dios. El codicioso busca la riqueza, pero el hombre sabio busca la sabiduría de Dios. Inquiere en su palabra.
Busca en ella. Ahí es donde está. ¿Para qué? Para poder vivir en este mundo. Para aplicar esa palabra. No para sentirse que la sabe toda. No, sino para poder vivirla. Fíjate, aquí hay propósito. Una intención seria de poder buscar. La misma motivación que los mineros tienen cuando buscan sus metales preciosos debe tenerla cada hombre de Dios. Por eso dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Ya lo estableció Salomón en capítulo 1, versículo 7, ese es el principio. Ahí está el temor, ahí es donde comienza todo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Busca sabiduría y vas a encontrar el temor de Dios. Vas a encontrar temor a Dios. Deja de buscar sabiduría y no vas a encontrar y no vas nunca hallar temor a Dios. Dios va a darte. Entonces debemos buscar con esfuerzo la sabiduría y Dios nos va a dar conocimiento, pero a la vez usted va a tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se sumerge en este libro, en la Biblia, usted va a conocer quién es realmente Dios. Y una persona que conoce la Escritura medianamente nunca va a ser la misma persona. Nunca va a ser la misma persona. Entonces, dice ahí, conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es conocimiento de Dios? Cuando la gente habla de tener ideas de Dios, de que Dios sí mide 5 metros y tiene un pie muy grande y un dedo muy grande porque con el dedo hizo las montañas, una serie de cosas que la gente tiene. No, pero habla de qué? Habla de comunión, habla de intimidad. De eso habla el conocimiento de Dios. 1 Samuel 3:7 nos dice ahí que Samuel no había escuchado aún a Dios, no había conocido aún a Dios. Era la primera vez cuando el Señor le hablaba y Samuel decía, y iba donde el sacerdote le decía, aquí estoy, Señor. Y el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Es Dios que te está hablando. Debes aprender a conocerlo, a Él. Cuando Él te habla, dile, de aquí, habla que tu siervo oye. Y ahí de eso se trata el asunto. El conocimiento de Dios tiene que ver con intimidad con Dios. O sea, está directamente relacionado. No puede haber conocimiento de Dios si no hay intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios va a través de la obediencia. Porque hay, sí, yo paso 5 horas orando. Sí, ¿cómo eso te afecta en tu diario vivir? Porque ese es el punto. El punto es llevar al asunto a la práctica. ¿Cómo esa intimidad con Dios transforma tu vida? ¿Cómo esa intimidad con Dios te lleva a obedecer más o menos a Dios? Porque eso es, y ahí es donde se ve. La gente dice, no, yo paso horas, yo subo a la montaña, lloro. Pero en su diario vivir es donde está el asunto. Tu familia ora al Señor para que se vaya a la montaña a orar. Y por 40 días. Y ojalá se quede arriba. Entonces esto te está mostrando algo. Te está mostrando algo. Hay algo que no estás haciendo bien. Que lo estás haciendo como los fariseos hipócritas. Para querer mostrar apariencia de piedad. Pero en realidad lo que había era algo totalmente diferente. Entonces, intimidad con Dios. Ese es lo que usted debe mantener y buscar. Eso va a llevarlo a tener conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios lo va a llevar a la obediencia, a la vida práctica. Entonces, ¿quiere buscar? Tenga la certeza que va a encontrar. No es como, ay, ¿cómo lo busco? Y tengo que ir donde un guía, donde un gurú, donde un Illuminati, donde un apóstol, un arcángel, los nombres que se dan ahora. No, búsquelo. El que me busca, me halla. El que golpea, se le abre. Persistentemente. Como dije, ninguna persona que busca a Dios va a dejar de encontrar. Todos lo van a encontrar si usted lo busca. Si me buscare, usted sepa que lo va a encontrar. ¿Quiere conocer al Padre? El Señor le dijo, véanme a mí. Y ahí está, el Señor se vino a mostrar. Es la revelación, a eso vino Jesús. Entonces, aquí
Salomón le está diciendo a este hombre, a este joven, que se mantenga buscando a Dios. No solamente lee un capítulo diario y déjalo. Porque a veces nos pasa, a veces entramos en este asunto de tanto situaciones en la agenda que tenemos, tanto tiempo que nos sentamos y leemos un capítulo y pensamos que ya estuvo todo. No, es insistir. Y eso es lo que Salomón le está diciendo. La palabra de Dios, insiste en ella, pero vive la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Está bien si usted vive la palabra de Dios. El punto es si la palabra de Dios vive en usted. Ese es el punto. Porque aquí está, entonces hay gente que se sumerge en ella. Pero el punto es que esa palabra de Dios debemos permitir que sea viva en nosotros. Que viva en nosotros. Cuando la palabra de Dios vive en usted, eso se va a reflejar en su vida. Va a haber un reflejo en la vida cristiana. Va a haber una diferencia. Usted va a vivir de acuerdo a lo que usted tiene dentro de su corazón. Y si usted tiene a Cristo en su corazón y su palabra, es como va a vivir su vida. Sin doblez, sino en integridad. Buscando a Dios. Entonces, buscar, excavar. Eso te va a llevar al hecho de que todo eso lo va a tener que vivir. Mucha gente a veces enseñamos, y los pastores, me incluyo, enseñamos la palabra, y a veces nos toca vivir lo que enseñamos. Y eso es parte de la excavación de la palabra. Nos toca vivir. Y todos nosotros como cristianos la vamos a poner, esa palabra, Dios nos va a poner en esa experiencia, en ese horno de prueba, en donde todo lo que nosotros decimos conocer, en donde todo lo que nosotros decimos saber, va a ser probado. En tu vida, en mi vida. Y vas a tener que vivir lo que dices que crees. Los que enseñan van a tener que vivir lo que dicen enseñar. Entonces, aquí Salomón está juntándonos a eso, a amar, a buscar, a ser intencionales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Fíjate, versículos 6 al 9. De buscar, cuando usted busca, usted siempre va a esperar un beneficio. Es como cuando alguien le ofrece un negocio, bueno, ¿y dónde está la ganancia? Bueno, hay ganancia. Hay ganancia. En el otro lado de no buscar también hay un premio, hay una paga, y esa paga es muerte. Pero aquí es totalmente diferente. Fíjese versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. Él es el que la da. Él es el que da sabiduría a todos. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjate, esto es lo que hace el Señor. En los versículos 7 y 8. Esto es lo que Él solamente hace. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, relación con Dios, juicio, relación con los demás, y equidad, cómo vives tu vida, balance, y todo buen camino. Entonces cuando Dios nos da aquí todo esto, los beneficios que tenemos, los beneficios de la sabiduría. Ya sabemos, el temor al Señor es el fundamento de la sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra ¿dónde? En Él. La verdadera sabiduría, ¿de dónde viene? De Él. Entonces, ¿a quién debemos buscar? A Él. ¿Dónde lo encontramos? Aquí. En la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis. Sí, hay hombres que pueden venir y subirse detrás de un púlpito y hablar con mucha elocuencia. Pero la sabiduría que está hablando aquí es la sabiduría que viene directamente de Dios, que transforma nuestra vida, que nos da dirección y que nos permite a nosotros caminar de tal forma en que podemos caminar por las veredas. A pesar de todas las dificultades, podemos hacerlo rectamente.
y somos guardados en medio de eso. Que no implica que necesariamente vamos a ser guardados de eso, pero en medio de eso, en medio de las pruebas o las cosas que puedan venir. Entonces, la sabiduría viene de Él. Dios es el que da sabiduría. Por eso cuando las personas toman el púlpito y comienzan a hablar de sabiduría humana, están desperdiciando el tiempo. El púlpito no fue diseñado para esto. El púlpito no es un desván. No es una sala de terapia. El púlpito es para enseñar la palabra de Dios. Es lo que debe ser. Fíjate, dice que su palabra revela conocimiento e inteligencia. En su palabra se almacena sabiduría sana para el recto, para la persona que camina en rectitud aquí. Entonces, primer paso, venimos a Cristo Jesús, lo aceptamos como Señor, creemos en Él por fe y de ahí pasamos nosotros a ser alumnos de Él. Y comenzamos a aprender sabiduría a través de las escrituras, a través de la enseñanza de la palabra. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros podamos evaluar, discernir, a que nosotros podamos crecer, a que podamos ver dónde está el error, dónde está la verdad, a conocer lo que realmente es importante, a conocer que necesitamos ser prudentes, a conocer lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos, pero es a través de esto, a través de la sabiduría, no de otra forma. Fíjate, dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. No solamente nos da sabiduría, sino que también dice que va a haber defensa. Nos va a proteger, nos va a preservar. Para aquellos que andamos en sus caminos. Nos va a mostrar para que no te desvíes. Entonces, normalmente cuando una persona peca, ya sea en cualquier ámbito, es porque se ha desviado, ha dejado la palabra, ha dejado de tener intimidad con Dios, ha dejado de tener comunión con Dios. Todos los demás son excusas. Todas las demás son, es que, no, eso es lo que pasa. Acuérdate, la palabra de Dios nos aleja del pecado. El pecado nos aleja de la palabra de Dios. Entonces, cuando las personas comienzan a caminar en obediencia a Dios, Dios los va guardando, Dios los va guiando, Dios les va mostrando por dónde deben ir. Pero cuando dejamos de estar en la palabra de Dios, en ese tiempo con Dios, entonces nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar. Y vamos a caer. Y vamos a fallar. Y vamos a pecar. Pero cuando no es así, Dios nos preserva. Dios nos libra de apartarnos. Permanecemos. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Permanencia. Permanencia. Intimidad, comunión con Dios. Estar ahí. Y la sabiduría, al tener comunión con Dios, Dios nos da eso a nosotros, para que podamos nosotros vivir. Entonces, fíjate, nos provee de todo esto. Sabiduría a los rectos, escudo, ¿ya? Para ser protegidos. Él guarda las veredas de los que viven en obediencia a Dios. Y a veces Dios nos va a guardar del dolor, de la amargura, del sufrimiento. A veces lo va a hacer. Pero a veces nos va a dar la sabiduría para pasar por medio del dolor, del sufrimiento y de la aflicción. Nos va a dar la fuerza. Entonces, esto es lo que Él hace aquí. Entonces, dice, versículo 5, y comienza de la misma manera. Entonces, el versículo 9, también, entonces. Entonces, debemos buscar seriamente el conocimiento de Dios. Conocer y poner por obra la voluntad de Dios. La palabra de Dios. Aprender a comportarse. Entonces, para eso necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Nunca deja de ser relevante.
A veces la gente dice, no, es que no es relevante. Es la palabra de Dios inspirada. ¿Cómo no va a ser relevante? Cuando alguien tiene esa idea de que hay ciertos pasajes ya como esos del seminario de Jesús allá en Estados Unidos, que ellos dicen que al final terminaron con un Nuevo Testamento de 2 páginas, porque según ellos ya todo lo demás ya no funcionaba y ellos fueron quitando qué era y qué no era inspirado, qué podía, todo lo que era milagro y todo lo que tenía que ver con eso ellos lo quitaron. Porque dijeron que no, que eso no era verdad, que no era relevante, que no era importante. Y hoy día hay muchos cristianos que están en la misma forma. No sea antiguo, hermano, le dice. Cuando uno se mantiene en todo el consejo de Dios. La palabra de Dios es relevante. Es la que nos enseña cómo manejar, a cómo dirigirnos, a cómo vivir. Es la que nos enseña quién es Dios. Por la naturaleza usted puede conocer que hay un ser creador, una mente maestra, como diría alguien, detrás de todo esto. Aunque en la creación no vemos cómo estaba desde el principio. Pero ¿dónde aprendemos de un redentor? ¿Dónde aprendemos de Dios que vino y se hizo carne? ¿Dónde aprendemos que Él vino a morir por nuestros pecados? En la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, pregúntense ustedes, ¿dónde estaba todo eso antes de que se escribiera el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. Ahí estaba. Por eso no podemos decir que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, sino que ahí está el cumplimiento en el Nuevo Testamento de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Es la primera venida de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos da a nosotros confianza de que la segunda venida de Cristo, lo que está ahí, también se va a cumplir. Entonces, se entenderá justicia, se entenderá juicio y equidad. El que es enseñado por Dios entiende quién es Dios, tu relación con Dios. El que es enseñado por Dios entiende cómo debe ser la relación con las demás personas. El que es enseñado por Dios va a tener el equilibrio y la equidad para vivir su vida. Va a tener ese balance en donde no va a ser ni muy rígido ni muy flexible. Pero eso lo da por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que abre nuestro entendimiento. Dice, todo buen camino. Y la idea aquí es carruaje, caminos de carretera. Él nos va a guiar por estos caminos. Nos va a llevar por la senda en que debemos caminar. Entonces la sabiduría sirve para que tú puedas ir conociendo cuál es el buen camino, para construir el buen camino, cómo debe ser. El ideal de vida, a veces la gente dice, bueno, ¿cuál es el ideal de vida? ¿Y a quién le pregunta? Pregúntele a Dios, ¿cuál es el ideal de vida de Dios para nosotros como cristianos? Ahí está, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Ya? De nosotros. Que hagamos ¿qué? Justicia, misericordia. Es lo que quiere. A veces el ideal de vida, a veces cuando uno se pregunta cuál es el ideal de vida que usted quiere tener, a veces lo llevamos a puntos en donde tiene que ver con lo material. El ideal de vida sería yo conseguir un trabajo en donde ganara 20 millones y trabajara 5 minutos. ¿Ya? Y a lo posible trabajar desde mi casa, que no tener que ir. No, Dios dice, hacer justicia, misericordia, vivir vidas sencillas. Que sea Cristo creciendo en nosotros y nosotros decayendo. Pero hoy día eso no es popular, porque hoy día, ¿qué habla? Hoy día la autoestima, la humanidad, ¿tá? Y todo lo demás, y que es todo el asunto. ¿No escucharon ustedes el discurso de Francisco? El nacimiento de la humanidad, celebrando la humanidad. ¿Qué humanidad? Celebramos la venida de Cristo Jesús, que vino a esta humanidad corrompida, muerta, que vino a morir por nosotros. Nadie va a ser salvo por ser humano. Nadie va a ser salvo. Van a ser salvos porque creen en Cristo Jesús. Ahora fíjense, los últimos 2 versículos, leamos, 10 al 11. Cuando la sabiduría entrare, y ahí es donde tiene que entrar, en tu corazón. Hoy día tenemos muchos institutos, y no digo que esté mal,
tener institutos. Pero a veces en los institutos el énfasis es puro aquí intelectual. Nada práctico, nada. Está bien que conozcamos griego, que conozcamos hebreo, que conozcamos esto y aquello. Pero si usted lee, hay un libro que acabo de terminar de leer que habla acerca, se llama Un trabajo peligroso, pastor. Y cada historia que se cuenta ahí es increíble. Y hombres intelectuales, pero que en la noche eran otros. Con familia y todo, pero en la noche era otra. Y ya no daba más con eso. Entonces el punto es que la verdadera sabiduría va a transformar la vida de la persona, porque va a entrar al corazón. Hoy día hay muchos jóvenes con la intención de ir a seminarios para tener a veces un conocimiento aquí. Otra vez, no digo que eso esté mal, pero el punto es si no se pasa aquí, a la vida, a la práctica, a lo que realmente somos, que transforme mi vida externa, porque mi vida externa es transformada desde adentro. No va a ocurrir nada. Entonces, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Te preservará la inteligencia. Entonces, fíjese qué ocurre cuando usted y yo obtenemos sabiduría. Cuando valoramos el conocimiento de Dios, es agradable para su alma. Produce un beneficio en su vida. Produce verdadero placer en su corazón y verdadera seguridad en su vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuanto más sabiduría adquiero, más se desea, más se disfruta. Es como entre más Coca-Cola tome y esté fría, ¿ya? Esté más. Por algo le hicieron así. O el café, a los que les gusta el café. Y quiere más, y quiere más. Aunque están los ojos así. No, pero me cabe una más. Bueno, cuando uno comienza, quiere más y más. Para su vida. Nunca es poco. Nunca es poco. Nunca uno dice, no, ¿para qué voy a ir 3 días a la semana? ¿Para qué escuchar? Con un día es suficiente. Imagínese usted a lo que llegamos. Bueno, no voy. ¿No viene un domingo? ¿O no viene un jueves? Tampoco va el domingo. Y a veces, pum, y se salta 15 días, 20 días. Es como que si usted, ay, yo leo la Biblia, pero sí, pero estamos como esto, estamos leyendo un capítulo como si fuera algo como, no estamos. A veces no nos detenemos, no nos sentamos para ser confrontados por la palabra de Dios. Porque acuérdense, la palabra de Dios es ese espejo. ¿Quiere verse usted quién es realmente? Véase a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Su esposa puede decir, sí, está más delgado, para animarlo a que siga bajando. Pero ella sabe que no. Pero la palabra de Dios no dice, está gordo. La palabra te va a decir. ¿Ya? ¿Ya? Deja de comer pan. Lo mismo la Biblia con Señor, es maduro. Madura, crece. Entonces, anhelamos, debemos desear la palabra de Dios. En su tiempo, en Dios. En su tiempo de congregarse. Mire, hay un efecto tan increíble en que nos podamos reunir y congregar. No debe ser opcional el hacerlo. Hay un beneficio espiritual. Cuando los hermanos se reúnen y están juntos en armonía, adorando al Señor. Usted recibe de Dios a través de la alabanza, pero también usted a lo mejor es confortado por otro hermano.
Cuando usted dice, hey, tengo este problema, tengo esto, ¿por qué no ora por mí? Oran. No está solo en esta lucha. Pero cuando usted está solo, ¿a quién le pide ayuda? Por eso es importante. Y fíjense, en esto conocerán que son mis discípulos. O sea, la gente dice, ¿por qué tengo que congregarme? Porque Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. Donde cuando manifiesta usted el amor de uno a otro. ¿En qué momento? ¿En qué instancia? Si nunca se ve. ¿Cómo amo a estos hermanos? Pero nunca los ve. ¿Ya? Es como esos parientes que, ay, sí, siempre me acuerdo, pero nunca se hace el tiempo de ir a verlos. Ni celular, y ahora que hay WhatsApp, le mando, no, nada, nada. Pero sí los amo. Cuando se topan, ay, hermano, sí, lo he pensado mucho. Entonces, en eso van a conocer. Por eso es importante el reunirnos, por eso es importante estar expuestos a la palabra de Dios, porque es el mejor lugar en donde usted puede estar, porque ahí es donde el Espíritu Santo puede obrar en su corazón, por medio de su palabra, confrontarlo. Dice que y la ciencia va a ser grata a tu alma. La alegría espiritual siempre va a traer mortificación al pecado. El placer debe estar en el camino de Dios, no afuera. Donde usted se siente bien, donde usted debe sentirse pleno, donde usted realmente siente libre su alma. Bueno, en los caminos de Dios. La ciencia, dice, fuera grata a tu alma. Y por ende, si la ciencia es grata a tu alma, quieres recibir constantemente, todo el tiempo recibir más información de parte de Dios en tu vida. Entonces, los verdaderos creyentes deben siempre estar buscando eso. Para ellos no hay fastidio. Para ellos no, ay, otra vez la Biblia, no. Cristo dijo, ligera mi carga. Mi yugo es fácil. No es pesado para el verdadero hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios. Para el cristiano, la discreción te guardará. Sabiduría. Eso es lo que Dios nos da. La habilidad de tomar las decisiones correctas. Nos va a ir dando. Y cuando usted puede tomar las decisiones correctas, eso le va a librar de más de algún disgusto en su vida. Le ha pasado que, ay, si hubiera preguntado y tomó una decisión y ¡pum! Bueno, ahí está Dios todo el tiempo. El sano juicio nos va a librar de andar con hombres malos, de los que va a hablar, y vamos a ver la próxima semana. Hay dos cosas que el salmista menciona aquí: los hombres malos y las mujeres engañosas, en este capítulo. Y nos dice, si usted habla en sabiduría, si usted anda en sabiduría, Dios le va a librar de eso. Viviendo una vida protegida, escapado de la corrupción y de la lujuria que este mundo tiene. Vea lo que dice David en el Salmo 1, versículo 2. Más bien en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Imagínense ustedes meditando en el libro de Levítico de día y de noche. Deuteronomio, Éxodo, Números, Génesis. Bueno, es lo que decía. En el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No con nuevas amistades, no con más educación, no con más oportunidades, no con más libertades, sino dice con guardar su palabra. Eso es lo que el joven necesita. Eso es lo que yo necesito, porque soy joven todavía. Yo sé que ustedes también. En Cristo somos todos jóvenes. ¿No? En el versículo 97 del Salmo 119, ¿cuánto amo tu ley? David, el salmista. Versículo 107, lámpara es a mis pies
es tu palabra y lumbrera a mi camino. En el 162. Todo eso está en el Salmo 119. Léaselo. ¿Ya? En Salmo corto. Se puede leer en 45 minutos. Lo puede leer. Yo me gozo en tu palabra. Es lo que el salmista decía. O sea, eso es lo que el cristiano debe expresar. Wow. Amar, desear. Estoy caminando en integridad porque la palabra de Dios me está guiando. He encontrado el orden real para mi vida porque la palabra de Dios es la que me está guiando. Puedo concluir ciertas cosas porque la palabra de Dios me está guiando. Y puedo decir, wow, esto no está bien. Porque la palabra de Dios me lo está diciendo. Entonces fíjense, la sabiduría no es algo pasivo que está dentro de uno, sino que es algo que nos lleva a un mayor desarrollo. Nos lleva a motivación, a hacer lo que necesitamos para nuestra vida. Ahí es donde realmente está el futuro, no en otro lugar. Entonces, Dios no vino a aplastar el espíritu humano, sino vino a desarrollarlo. Vino a desarrollar su vida a la vida de Cristo Jesús. Es lo que Él vino a hacer. Vino a darle vida a eso que estaba muerto, para que usted pueda desarrollar el ideal, y el ideal es Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que debemos seguir, Cristo Jesús. Entonces, sabiduría está ahí para todos. ¿Qué debemos hacer? Es escudriñar, meternos, excavar, profundizar, ¿ya? Amar, desear, anhelar. Y ella nos va a ayudar para que usted y yo podamos caminar en este mundo de la manera en que Dios quiere, como verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios. No solamente conocidos por Dios, sino verdaderamente hijos de Dios. Que puedan mostrar en su estilo de vida a Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo Jesús. Entonces, no es solamente de leer, sino es un asunto de vivir la palabra de Dios. Y como siempre decimos, ya se acaba el año. Entonces, el primero que es martes es el primero. Todos comienzan y cuántos se acompañan y ahí en el Facebook aparece lectura de la Biblia en un año. Y empieza bonito y algunos le hacen, y algunos empiezan, le dan, le gusta. ¿Cuántos llegan a fin de año? Pero para eso tenemos que hacer. Cuando alguien dice no tiene tiempo es porque no le importa. O sea, si usted no tiene tiempo para la palabra de Dios, si usted no tiene tiempo para Dios, es porque a usted Dios ni la palabra le importa. ¿Por qué si usted tiene tiempo para todo lo demás, pero no para Dios? Y no para la palabra de Dios. Nos hacemos eso y nos pasa. ¿Ya? No, a esta hora no me molesten porque a esta hora son los toros. Yo me siento aquí. No me llamen, no me hablen. No. Tenemos que tener ese anhelo, esa prioridad en nuestro corazón. Como dijo Jesús, busca primero el reino de Dios, su justicia. Lo demás se va a añadir. Entonces, ¿qué debo hacer yo? El tiempo está ahí. Tenemos que aprender a usarlo de la mejor manera. Y pedirle a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría para hacerlo. Para realmente darle tiempo. O sea, no ese tiempo, como dicen, tiempo calidad. ¿Ya? No, sí, yo les doy a mis hijos tiempo calidad. ¿Ya? Le dan 5 minutos, porque pasan todo el día afuera. Pero cuando estoy ahí le toco la cara, le hago esto. Pues son 5 minutos. ¿Qué hace usted en 5 minutos? ¿Ya? Meditar. ¿Qué hacía Jesús? Dice que subía al monte a orar. Ya, tiempo calidad toda la noche. Yo no estoy diciendo que usted se vaya al monte a orar toda la noche. Pero vean, si Jesús lo hacía,
¿Cuánto más nosotros? Acercarnos, meternos en la palabra de Dios. Es que yo, pastor, no quiero ser evangelista, yo no quiero ser maestro, yo quiero ser un cristiano cualquiera. No importa, igual necesita la palabra de Dios. Todos necesitamos. Porque todos debemos estar preparados para prestar defensa de nuestra fe. Debemos prepararnos y debemos estar en la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Todos hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. A enseñar, a ser enseñados y seguir aprendiendo. Y estar preparados. Entonces el Señor dice, ahí está, búsquela, ahí está. El que lo busca, lo encuentra. Y ahí está la bendición. Imagínense, tenemos esto. En el tiempo cuando Salomón estaba escribiendo todavía no era nada de esto. Tenemos todo el consejo de Dios, dice Pablo en Hechos 20. Ahí está. No necesita otro libro. Sí, hay gente que puede leer. Léase todos los libros que usted quiera. Pero este libro no lo puede dejar de lado jamás. Este es el más importante. Porque este es vida. Una espada que corta. Más penetrante que una espada de 2 filos. Es lo que necesita. Todos los demás libros está bien. Lea los que quieran. Pero ninguno te va a transformar como eso. Ninguno. Y el Espíritu Santo. Para eso está. Para mostrarnos la verdad de esto. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo. Porque nos llevas a través de ella, Señor, y aprendemos, Señor. Somos confrontados por ella, Señor. Te damos gracias por eso. Somos animados, sabiendo que tenemos lo que necesitamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en esto, a buscar, a escudriñar, a amar, a obedecer, a vivir, a dar tu palabra también, Señor. Oramos, Señor, sabiendo que ya este año se acaba, Señor, pero queremos mirar adelante a ver qué tienes para nosotros. Quizás, Señor, este año ha sido un año difícil, derrotas, problemas, dificultades, o a lo mejor quizás algunos éxitos. Pero, Señor, queremos mirar al frente, Señor, y seguir adelante, sabiendo, Señor, que todavía, Señor, no hemos llegado a la meta que nos espera. Ahí que queremos seguir corriendo esta carrera, Señor, para recibir, Señor, ese premio. Ayúdanos, Señor. Muéstranos tú, Señor, en qué necesitamos cambiar, en qué necesitamos, Señor, crecer, en qué necesitamos, Señor, ser fortalecidos. Ayúdanos y guíanos, Señor. Y ayúdanos a ser testigos en este mundo, Señor, que cada día está más y más, Señor, alejado de ti. Oramos, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, por los enfermos. Oramos por ellos, te pedimos sanidad para los enfermos, Señor. Oramos por los que están siendo o pasando situaciones difíciles, en donde quiera que estén, Señor. Oramos para que tú también los fortalezcas, Señor, les des la fuerza y obres, Señor, milagros. Oramos, Señor, por sanidad a los que están con cáncer. Oramos, Señor, para que tú toques sus cuerpos, Señor, y los sanes, si es tu preciosa voluntad, así será, Señor. Y si no, que les des fuerza, Señor, para pasar este momento sabiendo que este tiempo difícil no se compara a esa gloria eterna que tú tienes para nosotros en los cielos, Padre. Oro, Señor, para que tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, llene nuestros corazones y que tú continúes, Señor, trabajando en nosotros esa obra que has comenzado, Padre. Gracias, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén.